La historia a la que me refiero está plasmada en los capítulos 19 a 21 del libro de Jueces. Muchas personas están familiarizadas con el capítulo 19, pero lamentablemente no profundizan en el resto de la narrativa. En mi perspectiva, existen varias lecciones cruciales que tanto tú como yo necesitamos extraer de un relato tan desgarrador. Para ofrecerte una experiencia más real, te relataré la historia de la manera más clara posible y luego exploraré en detalle las lecciones que considero podemos aprender juntos. Te invito a sumergirte en el capítulo 19 de Jueces. Quédate hasta el final porque te daré 5 aplicaciones prácticas para tu vida. En aquellos días, cuando no había un rey en Israel, un levita que residía en una remota región montañosa de Efraín adquirió a una mujer de Belén de Judá como su concubina. La historia comienza en un tiempo de caos y desorden, cuando no había un rey en Israel. En medio de este tumulto, un levita, un hombre de Dios, vivía en las montañas remotas de Efraín. Este levita, cuyo nombre se pierde en las páginas de la historia, era un hombre de fe y devoción. A pesar de la turbulencia que lo rodeaba, se mantenía firme en su fe y en su compromiso con Dios. Un día, este levita tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió tomar a una mujer de Belén de Judá como su concubina. Esta mujer, cuyo nombre también se ha perdido en el tiempo, era de Belén, una ciudad en el sur de Israel. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles sobre ella, podemos imaginar que era una mujer de gran belleza y carácter fuerte. Es importante entender que en aquellos días, una concubina era más que una simple sirvienta. Era una compañera, una amiga, y en muchos casos, una esposa en todos los aspectos excepto en el nombre. Así que cuando el levita tomó a esta mujer como su concubina, estaba haciendo un compromiso serio con ella. La historia continúa con el levita y su concubina viviendo juntos en las montañas de Efraín. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles sobre su vida juntos, podemos imaginar que compartieron muchas alegrías y desafíos. Juntos, enfrentaron las dificultades de la vida en un país sin rey, y juntos, encontraron consuelo y compañía el uno en el otro. Pero la historia no termina ahí. De hecho, apenas está comenzando. En los capítulos siguientes del libro de Jueces, veremos cómo las decisiones del levita y su concubina tienen consecuencias de gran alcance, no solo para ellos, sino para toda la nación de Israel. Así que, mientras continuamos explorando esta historia, te invito a que te pongas en los zapatos del levita y su concubina. Imagina lo que debe haber sido vivir en aquellos tiempos turbulentos y cómo sus decisiones podrían haber afectado sus vidas. Y mientras lo haces, recuerda que, al igual que ellos, nuestras decisiones también tienen consecuencias, y que a menudo, las historias más poderosas son las que encontramos en los lugares más inesperados. Continuando con nuestro relato, vemos que la tranquilidad de su hogar se vio perturbada cuando ella fue infiel y lo abandonó. Con el corazón roto, la vio partir hacia la casa de su padre en Belén de Judá. Allí, permaneció durante 4 largos meses. El levita, a pesar de la traición, no podía olvidarla. La amaba y deseaba recuperarla. Así que, armándose de valor, decidió emprender un viaje desde el norte hasta el sur, desde Efraín hasta Belén. El camino era largo y peligroso, pero su determinación era más fuerte que cualquier obstáculo. Al llegar a Belén, el padre de su esposa lo recibió con hospitalidad. Le ofreció comida y refugio, pero el levita insistió en partir. Quería llevar a su esposa de vuelta a casa, a Efraín, pero el padre de ella, quizás temiendo por su seguridad o quizás esperando reconciliarlos completamente, insistió en que se quedara un poco más. Este ciclo se repitió durante varios días. Cada día, el levita intentaba partir, y cada día, el padre de su esposa lo convencía de quedarse un poco más. Pero el levita, aunque agradecido por la hospitalidad, sabía que debía regresar a casa. Así que, finalmente,
Después de varios días de insistir, decidió que era hora de partir. Antes de seguir, si te está gustando este video, compártelo a los que más amas para que reciban esta bendición y suscríbete para más información valiosa para tu alma. En el corazón de la antigua Israel, una historia de tragedia y horror se despliega. Un hombre, un levita, viaja con su concubina desde Belén, una ciudad en el sur de Israel, hacia el norte, a Efraín, cerca de Jebús, que hoy conocemos como Jerusalén. El sol se pone y la pareja busca refugio para pasar la noche. El levita decide no pasar la noche en Jebús, porque no era de los hijos de Israel. Entonces deciden viajar cerca hasta la ciudad de Gabaa, una ciudad de la tribu de Benjamín. La ciudad está tranquila, pero hay una tensión palpable en el aire. Los hombres de la ciudad, corrompidos por la maldad, rodean la casa donde se alojan el levita y su concubina. Sus intenciones son siniestras. Exigen que el levita salga para abusar sexualmente de él. El miedo se apodera de todos dentro de la casa. El dueño de la casa, un anciano, se enfrenta a una elección imposible. En un intento desesperado por proteger a su huésped, ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita a la turba enfurecida. Es un sacrificio inimaginable e injusto, un intento de evitar el mal que los hombres buscan infligir. Pero la historia toma un giro aún más espantoso. La concubina es arrojada a la turba por el levita, y la noche se llena de su sufrimiento. Es violada y abusada durante toda la noche, una víctima inocente de la depravación de los hombres. Al amanecer, la liberan. La ciudad despierta, ignorante o indiferente al horror que ha ocurrido en sus calles. La concubina, rota y abusada, se arrastra hasta la puerta de la casa, donde se hospeda el levita, y muere debido a la tortura a la que fue sometida. Esta historia, aunque antigua, resuena en nuestros corazones y mentes. Es un recordatorio sombrío de la maldad que puede habitar en los corazones de los hombres. El levita intentó continuar su viaje, pero al mirar a su concubina, la encontró inmóvil, sin respuesta. Su corazón se hundió al darse cuenta de que la mujer a la que amaba había fallecido. Con un corazón dolido, el levita colocó cuidadosamente el cuerpo de su amada en su burro. El viaje de regreso a casa fue largo y solitario. Cada paso resonaba con el eco de su pérdida. Al llegar a casa, la realidad de la tragedia se hizo aún más palpable. La casa que una vez estuvo llena de risas y amor, ahora estaba vacía y silenciosa. La tragedia, sin embargo, no concluyó allí. En un acto de desesperación y dolor, el levita tomó un cuchillo. Con manos temblorosas, cortó el cuerpo de la concubina en 12 pedazos. Cada corte era un recordatorio de la atrocidad que había sufrido, una atrocidad cometida por sus propios hermanos de la tribu de Benjamín. Con cada pedazo, escribió una carta. En ella, detallaba la atrocidad cometida, su dolor y su ira. Luego, envió cada parte a las 12 tribus de Israel, no como un acto de venganza, sino como un llamado a la justicia. Quería que todos supieran lo que había sucedido, que entendieran la magnitud de la injusticia. Las 12 tribus de Israel recibieron los paquetes con asombro y horror. La noticia de la atrocidad se extendió como un incendio forestal, encendiendo la ira y la indignación en todo el país. La tribu de Benjamín, una vez respetada, ahora era vista con desprecio y desconfianza. Este relato podría ser considerado inapropiado para menores y desencadenar recuerdos dolorosos del pasado. Imagina a un grupo de hombres pervertidos turnándose para violar a una mujer durante toda la noche. La historia es desgarradora, pero creo firmemente que hay lecciones cruciales que podemos aprender. La primera lección es que cuando no hay responsabilidad en nuestras vidas, tendemos a desviarnos. Imaginemos por un momento que somos testigos de los eventos que se desarrollan en este capítulo. Estamos en la antigua Israel, en un tiempo de caos y desorden, donde según lo que afirma Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El levita, al no asumir la responsabilidad de proteger a su concubina,
permitió que ocurriera una terrible injusticia. Su miedo a enfrentarse a los hombres de Gabaa y su falta de control de su propia seguridad y la de su concubina lo llevaron a tomar una decisión que resultó en la muerte de su concubina. Esta historia nos muestra que cuando no hay responsabilidad en nuestras vidas, tendemos a desviarnos. Nos desviamos de nuestros valores, de nuestro sentido de lo que es correcto e incorrecto, y de nuestro deber de cuidar a los demás. Y cuando nos desviamos, las consecuencias pueden ser devastadoras. La falta de compromiso y el miedo a la responsabilidad pueden llevarnos a tomar malas decisiones. Pueden llevarnos a actuar de manera egoísta, a ignorar las necesidades de los demás y a permitir que ocurran injusticias. Es un llamado a ser valientes, a defender lo que es correcto y a cuidar a los demás. Y es una advertencia de las consecuencias de no hacerlo. Esta acción, aunque impactante para nosotros hoy, nos ofrece una segunda lección: tratar a todo ser humano como portador de la imagen de Dios. Esta lección nos habla de la igualdad, del respeto y de la necesidad de ver a cada individuo como un ser valioso e irreemplazable. Imagina por un momento que estás en la piel del anciano. La multitud está fuera de tu puerta, gritando y golpeando. El miedo te consume y buscas desesperadamente una salida. En un momento de pánico, ofreces a tu hija y a la concubina de tu huésped, creyendo que es la única manera de aplacar a la multitud. Pero ahora, imagina que en lugar de actuar por miedo, te detienes. Recuerdas que cada persona es portadora de la imagen de Dios. Cada vida es valiosa. En lugar de ofrecer a las dos mujeres, te enfrentas a la multitud. Les hablas de la dignidad y el valor de cada vida. Les recuerdas que cada persona es un reflejo de Dios. La multitud se queda en silencio. Algunos bajan la cabeza, avergonzados. Otros se alejan, incapaces de enfrentar la verdad de tus palabras. Has protegido dos vidas, pero más que eso, has defendido la dignidad y el valor de cada vida. La tercera lección resalta una verdad universal. Cuanto más nos alejamos de Dios, más vulnerables nos volvemos a acciones negativas que nunca imaginamos realizar. La nación de Israel, que una vez fue un pueblo unido bajo la guía de Dios, comenzó a alejarse gradualmente de Él. No fue un cambio repentino, sino un desvío lento y constante. Como un barco que se aleja lentamente de la costa hasta que la tierra ya no es visible, así también Israel se alejó de Dios. Las consecuencias de este alejamiento no se hicieron esperar. La nación que una vez fue próspera y segura, ahora estaba plagada de conflictos internos y externos. La paz y la armonía que una vez prevalecieron fueron reemplazadas por la discordia y la desconfianza. Las bendiciones de Dios, que una vez fueron abundantes, ahora parecían escasas. Pero la verdadera tragedia ocurrió cuando esta vulnerabilidad llevó a la nación a cometer actos que nunca imaginaron realizar. Actos que iban en contra de la voluntad de Dios. Actos que reflejaban lo mucho que se habían alejado de Dios. Esta historia nos sirve como un recordatorio de la importancia de mantenernos cerca de Dios. Nos muestra que cuando nos alejamos de Dios, nos volvemos vulnerables a tomar decisiones que van en contra de nuestros valores y principios. Nos enseña que sin la guía de Dios, podemos terminar en lugares y situaciones que nunca imaginamos. Así que, mientras reflexionamos sobre esta historia, recordemos siempre mantenernos cerca de Dios. Recordemos que nuestra relación con Dios es lo que nos protege de las acciones negativas, porque al final del día, la historia de Israel es también nuestra historia. Es la historia de la humanidad. Es la historia de cómo, a pesar de nuestras fallas y errores, siempre hay esperanza para la redención. Esa redención que encontramos únicamente en Jesucristo. La cuarta lección es que cada mala decisión tiene consecuencias que no podemos elegir. Cuando el levita decidió regresar a su hogar, comenzaron los problemas. Decidieron no pasar la noche en Jebús,
una ciudad de extranjeros, y en su lugar, eligieron pasar la noche en Gabaa. Lo que sucedió esa noche fue una atrocidad. Esta terrible acción desató una serie de eventos que llevaron a la guerra civil entre las tribus de Israel y Benjamín. La guerra fue devastadora. Miles de hombres murieron en la batalla, y la tribu de Benjamín fue casi aniquilada. Todo esto fue el resultado de una serie de malas decisiones: la infidelidad de la concubina, la elección del levita de pasar la noche en Gabaa, la maldad de los hombres de Gabaa y la decisión de las tribus de Israel de ir a la guerra. Así que, mientras reflexionamos sobre esta historia, recordemos la importancia de nuestras decisiones. Recordemos que cada elección que hacemos puede tener un impacto en nuestras vidas y en las vidas de los demás. La clave aquí es buscar la sabiduría y la guía de Dios en todas nuestras decisiones. La quinta lección es que incluso en medio de nuestras decisiones más destructivas, Dios tiene gracia para nosotros. Imagínate a los benjamitas, una tribu que había caído en desgracia debido a sus propias decisiones. Habían cometido actos atroces y como resultado, habían sido castigados severamente. Sus ciudades habían sido destruidas, su gente había sido asesinada y su tribu había sido casi aniquilada. Y en medio de todo esto, Dios mostró su gracia. Dios no abandonó a los benjamitas. A pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, Dios todavía tenía gracia para ellos. Les permitió reconstruir, les permitió preservar su tribu. Les mostró que, a pesar de todo, todavía los amaba. Esta es una lección que todos podemos aprender. Todos pecamos. Todos tomamos decisiones que a veces pueden ser destructivas. Pero incluso en medio de estas decisiones, Dios tiene gracia para nosotros. Así que la próxima vez que te encuentres en medio de una decisión destructiva, recuerda la historia de los benjamitas. Recuerda que, a pesar de todo, Dios todavía tiene gracia para ti. Y recuerda que, al igual que los benjamitas, tú también puedes reconstruir. Puedes aprender de tus errores, puedes crecer a partir de ellos y puedes seguir adelante. Te animo a reflexionar sobre estas lecciones y entender que cada decisión tiene consecuencias, a menudo impredecibles. La misericordia de Dios es evidente, pero las elecciones que hacemos impactan nuestras vidas y las de los demás. Y la mejor elección de todas que impactará tu vida para la eternidad es proceder al arrepentimiento de tus pecados y aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Haz clic en la pantalla que ves aquí para saber qué quiere decir recibir a Cristo como único y suficiente Salvador.